Y amén. Muy bien. Libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 1 hasta el 26. Leemos primero. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído. Pues nosotros, por el Espíritu, aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu.
no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Muy bien. Gloria a Dios. El problema de los Gálatas, que puede obviamente haber sido el problema de cualquier cristiano, y una cuestión con la cual tiene que batallar y ganar la batalla en el nombre de Cristo, es lo que se suele llamar legalismo o religiosidad o mandamientos de hombres. O sea, lo que el Evangelio es, lo dije ya cuando leímos el libro de Gálatas, traté de explicarlo o traté de hacérselo entender, que cuando Cristo murió en la cruz, Él dijo que estaba consumada toda la obra. Bueno, por lo tanto, cuando Cristo muere, y todo lo que era necesario para que el pecador se salve, está hecho. No hay ningún poder en el ser humano para agregarle algo a la obra que Cristo hizo en la cruz. Porque si no, la obra de la salvación del pecador hubiera sido algo en conjunto, es decir, Dios hace una parte, digamos un 80%, y nosotros, los humanos, hacemos el 20% que falta. Eso sería una obra en conjunto, es decir, una parte la hace Dios, otra parte la hacemos nosotros los pecadores. Si así fuera, Jesús no hubiera dicho, cuando estaba a punto de morir, en la cruz clavado, no hubiera dicho consumado es, porque consumado es significa ya está todo hecho. Significa que la obra está terminada. ¿Qué obra? La obra para la cual Cristo vino y lo anunció todo el tiempo. Vine para rescatar, para salvar a esta humanidad de la condenación eterna. Vine a salvar a los pecadores y a llevarlos a Dios. Entonces, esa obra se consumó, se hizo toda cuando Cristo expiró en la cruz. Porque si no, Jesús hubiera dicho, bueno, terminé la parte que tenía que hacer yo y ahora queda la parte que tienen que hacer ustedes. Estamos hablando del poder para salvar. No que no tenemos que hacer nada. No, que no tenemos que hacer nada, no. No tenemos que hacer nada en cuanto al poder para salvar al pecador y el poder para transformarlo. Nosotros tenemos que hacer cosas, pero no tienen que ver con hacer algo que tiene que ayudar a que la obra de Cristo nos salve. Y ese era el problema que tenían los Gálatas y que puede tener cualquier creyente en este tiempo, ¿no? Que piensa que si él no hace ciertas cosas, o piensa que ciertas cosas que hace, porque son mandatos de Cristo, ayudan a que haya poder para que se salve. Y entonces está todo el tiempo, como me pasaba a mí cuando era joven, emparchando la rueda de la bicicleta y nunca andaba en paz, ¿no? Porque a cada 10 cuadras se pinchaba, cada 10 cuadras se pinchaba y cada 10 cuadras se pinchaba. Anda así, el creyente que piensa que todo el tiempo lo que está haciendo porque Cristo manda, por ejemplo, congregarse, ¿no? Y entonces piensa que si no se congrega, el poder para salvar no está presente en su vida. No, nosotros tenemos que hacer cosas, pero esas cosas que hacemos no tienen nada que ver con el poder que nos salva. Eso quiero decir. Es lo mismo que subirse a un avión. Yo tengo que pagar el pasaje, pero no es mi pasaje lo que hace volar el avión. Si yo no pago el pasaje porque soy amigo del piloto y me dice, vení, subí porque sos mi sobrino, el avión vuela igual. Y si nadie paga pasaje, el avión vuela igual, porque el avión no vuela por el pasaje que vos pagás, por los billetes que le das a la compañía. El avión vuela porque está diseñado para volar. Tiene un poder en sí mismo para volar. Y aunque nadie pague pasaje y subimos todo gratis, vuela igual el avión. Y si en vez de personas le pones vaca, vuela igual el avión. Y si en vez de vaca le pones golondrina, igual vuela. Y si no le pones nada, vuela igual. ¿Me entiendes que el poder que tiene el avión para volar nunca se le va?
Porque no depende de lo que lleva adentro. El poder para salvar al pecador y transformarlo no depende del pecador, depende de la obra que hizo Jesucristo y ya está hecha. Y dentro de ese poder que salva al pecador están reveladas un montón de cosas que tienen que ver con ese poder. Por ejemplo, la libertad que Pablo habla en este capítulo. Nada le podemos agregar. Tenemos que hacer cosas, sí, pero las cosas que hagamos no tienen nada que ver con el poder que nos salva y con el poder que nos transforma. ¿Se entiende? Los Gálatas habían sido engañados por cierta gente que entró a la iglesia perturbados, haciéndoles pensar que tenían que vivir el judaísmo junto con el cristianismo. O sea, cumplir todo lo que el judaísmo mandaba junto con la fe en Cristo. Y ahí estaba el problema. ¿Amén? Bien. Las cosas que nosotros debemos hacer, las hacemos porque son mandamientos de Cristo. Es decir, primero Cristo nos salva. Es lo mismo que el avión. Vamos con el ejemplo del avión. Vos pagás el pasaje, pero aunque seas el único pasajero, el avión vuela igual. Ahora, adentro del avión te van a decir, bueno, póngase el cinturón de seguridad para el despegue. Después que despegamos, sáquese el cinturón. Puede pedir la comida, el desayuno, lo que quiera. Si quiere, duerma, no hay ningún problema. Haga lo que quiera. Después que despegue. Mientras despega, póngase el cinturón. Y no se mueva del asiento. Y si quiere ir a lavarse las manos, bueno, levántese, camine, mientras no haya turbulencia, el avión esté quieto, puede ir al baño, puede ir a lavarse las manos, puede estirar un poco las piernas si quiere por el pasillo. Pero tiene que cumplir cierto, no abra la puerta del avión mientras estamos volando, te van a decir. No se acerque a ella porque también es peligroso. No vaya a la cabina del comandante, del que maneja. No se puede ir, está prohibido. Entonces, dentro del avión tenés que obedecer ciertas cosas. Pero el avión vuela igual. Aunque vos seas un desobediente, el avión vuela igual. Aunque vos empieces a los gritos y no sé, y empieces a tirar los platos a la cabeza de la azafata, el avión vuela lo mismo. No pasa nada. Entonces, en el Evangelio obedecemos porque son las cosas que Cristo nos dijo que debemos hacer ahora que ya somos salvos. Pero eso no hace, al obedecerlo a Cristo, no hace que yo sea salvo. Porque si no, a cada rato soy salvo y cuando desobedezco soy perdido. Y otra vez cuando obedezco soy salvo y otra vez cuando desobedezco soy perdido. Y otra vez cuando obedezco soy salvo y otra vez cuando desobedezco soy perdido. No es así. Si hay una práctica del pecado, eso indica que la persona no es salva. Por eso Pablo habla acá. Los que practican esas cosas no heredan el reino. Es decir, que todo el tiempo está pecando, ¿no? Bueno. Por eso están las cosas que Cristo nos manda. ¿Por qué? Porque ya que Cristo nos salvó, nos dio su Espíritu Santo, perdonó nuestros pecados, nos hizo una nueva criatura, estas son las cosas que deben hacer. Por eso el que se pone el cinturón de seguridad es el que se sube al avión. Yo cuando ando en bicicleta no me pongo el cinturón de seguridad porque no ando en avión, ando en bicicleta. Entonces, ¿quién obedece a Cristo? El que es salvo. ¿Por qué? Porque es salvo, por eso le obedece. Esas cosas están preparadas para los que creen, para los que son salvos, no para los que no son salvos. Para los que son salvos están preparadas las cosas que Cristo manda. Pero no piense que esa obediencia lo va a salvar. La única obediencia que lo salva es la obediencia a la fe. Es cuando viene el Evangelio, Dios nos da el arrepentimiento y creemos. La obediencia a la fe, llama la Biblia, el momento de la conversión. Que también la provoca Dios, sin Dios, porque la Biblia dice que la fe es por oír. Y oír la palabra de Dios. Entonces Dios te trae la palabra y esa palabra que Dios te trae hace que puedas tener la fe
y la uses para creer. O sea, la salvación es obra de Dios 100%. Tengo un ruido acá. Espero que se vaya. Ahí está. ¿Se va o no se va? Muy bien. Ya hemos leído entonces. El problema era ese. Ahora, ese problema puede perdurar en el tiempo en cualquier congregación, en cualquier cristiano, en los creyentes. Y si tienen ese problema, hay que aclararles. Somos llamados a la obediencia a Cristo, pero no porque eso nos salve, sino porque eso es para los que son salvos. Bien. Entonces, lo cual, cuando obedecemos, lo que pasa es que no practicamos el pecado, que es justamente lo que tiene la nueva naturaleza. Estad pues firmes. Esto pasa mucho, aunque a usted le parezca que no. Las congregaciones que tienen a estos caciques, falsos pastores, falsos profetas, falsos apóstoles, todas esas predicaciones retorcidas del Evangelio por predicadores ambiciosos, codiciosos, materialistas, que aman el dinero, la fama, la popularidad, el poder manipular a la gente. Todo tipo de predicador que sea así, lo que está haciendo es haciéndole creer a la gente que tiene que hacer cosas para añadir a la salvación que Cristo ganó para él. Y mantenerse en una estricta observancia de lo que ellos le mandan para que usted pueda mantenerse salvo. Lo cual es mentira. La Biblia dice que el justo por la fe vivirá. Y la fe significa una absoluta confianza en Dios. Absoluta, total, completa y sin dudar absolutamente de nada de lo que Dios dice y hace. Dijo y ha hecho. Por fe vive el justo. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Ahora él va a decir cuál es la esclavitud. He aquí yo, Pablo, o sea, Cristo nos hizo libres. Muy bien, cuando Cristo nos salvó, nos hizo libres, sí. ¿De qué? De la maldición del pecado. De que el pecado nos tenía esclavos. ¿Qué quiere decir que nos tenía esclavos? Que lo practicábamos. Y no había manera de dejar de practicarlo. No teníamos problema con el pecado. Y por lo tanto nos tenía atados. O sea, esclavo significa que está ligado. Algunas veces se manifiesta en forma de vicio, de inmoralidad, de formas desordenadas de vivir, de envidia. Bueno, él lo nombra ahí. Después lo va a decir. O sea, cuando la Biblia dice que la maldición del pecado nos tiene esclavos, es porque no podemos dejar de usarlo. Toda la gente, todos hemos usado el pecado como forma de vida. Queremos aparentar lo que no somos, es pecado. Queremos que la gente se fije en nosotros, es pecado. Queremos ser el mejor. No, pero yo quiero ser el mejor para ser ejemplo para otro. Mentira. Es para que otro te envidie. No querés ser mejor para ser ejemplo. Es una mentira del corazón. Quiero tener una buena familia, criar bien a mis hijos. ¿Para qué? Escríbame en un cuaderno, ¿para qué quiere hacer eso? Bueno, porque amo a mi familia. ¿En serio? En todo lo que hacemos está la práctica del pecado. Porque la luz solamente está en Jesucristo. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Y no dijo eso para que le hagan un cartel. No, dijo que el mundo vive en tiniebla, vive engañado, vive esclavo del pecado. Practica el pecado en todo lo que hace. Aunque te parezca que es muy noble lo que hace. Darle de comer a los pobres, abrigar al que tiene frío. Todo lo hacemos sin Cristo
lo hacemos con pecado. No podemos sacarnos la práctica del pecado de encima. El pecado es muy sutil, muy disfrazado. A veces casi ni se ve y a veces se confunde con el bien, el mal. Pero tanto se confunde, tanto está escondido, que solo Dios lo puede sacar a la luz. Por eso Dios nos dio su palabra, para sacar a la luz el pecado. Porque si no el hombre vive confundido, pensando que está haciendo todo bien. Pero cuando Dios observa, dice que lo está haciendo con pecado. Entonces, el problema con el pecado es que no te lo puedes sacar encima. Siempre lo practicas. Y por lo tanto eso es una esclavitud. Estás ligado. Es como tener cadenas. Y el pecado siempre te dice cómo tenés que hacer las cosas. Porque hemos vivido vanagloriosamente, como termina el capítulo este. No nos hagamos vanagloriosos irritándonos unos a otros. Porque la gente no puede tener relaciones de permanente paz. Vos podés estar en paz con tu papá, con tu mamá, por un tiempo, después surge un problema y ya decir que ni padre tenés, ni madre tenés. Podés estar en paz con tu marido, con tu esposa, con tus hijos, con tu cuñado, con tu abuela, y en un momento surge algo, y no podés mantener la paz, porque hay irritación. Ahí dice, no nos hagamos vanagloriosos irritándonos unos a otros. La vida esclava del pecado es una vida vanagloriosa, y por lo tanto siempre aparecen las irritaciones entre las personas. Puede ser que en un tiempo estén bárbaras, pero algo va a irritar, algo no me va a gustar de la otra persona. Y eso es una irritación, o sea, vos no te sentís a gusto. Y eso después puede derivar en otras cosas, ¿no? En que vos envidias a la persona, mentís acerca de ella, la difamás, no la querés ver, no le saludás, te vas a otro barrio, te perdés de tu familia, cambiás de trabajo, te vas a otro país, qué sé yo. Varía, como se dice, muta, cambia, pero todo empezó por la vanagloria personal. Y todo el mundo la tiene y todo el mundo la ha vivido. Y eso es alimentado por el pecado. Jesús nunca dijo que vino a hacer lo que quería. Dijo que vino a hacer la voluntad del Padre. Nunca dijo que habló lo que quería. Dijo que habló lo que el Padre le mandó que hablara. Y todas las señales que hizo, las cosas milagrosas, también dijo que las hizo porque eran las obras que el Padre le encomendó que hiciera. Ese tipo de persona, como la de Jesús, no fue vanagloriosa. Por eso es el ejemplo a donde tenemos que mirar para entender el Evangelio. Jesús vivió así, y habló así, y enseñó así. Cuando sus discípulos querían formar un grupito de 12, pero que uno sea el jefe, les dijo no. Otra vez lo intentaron y el Señor les volvió a decir no. Lo siguieron intentando durante 3 años al lado, y Jesús siempre le dijo no. Entre los 12 no hay ningún mayor. Entre 12. Entre 12. El Señor no les dejó que uno se impusiera sobre el resto. No los dejó. Porque Él no era así. Y Él no vivía así. Y Él no enseñaba así. Yo te animo a que vos formes un grupo de 12 personas a ver si uno no va a querer ser el que manda. ¿Cuánto tiempo va a pasar hasta que uno no muestre el deseo de manejar el grupo? ¿Sabés el esfuerzo que tenés que hacer para que no haya uno que quiera manejar al resto? En el mundo eso no se hace. En el mundo se busca un líder. A propósito. Siempre, en cualquier grupo. Escuela, trabajo, familia, en la calle, en las Fuerzas Armadas, en el gobierno, en la cultura, en el rodaje de una película, al escribir un libro en conjunto, al estudiar un tema, entre los científicos, entre los médicos.
entre los bomberos, en donde sea. Hay un grupo, tenés que poner un líder. Eso es por la vanagloria personal de los individuos. Y el segundo, siempre que hay un líder está el segundo, ¿no? Este es el capitán y este es el subcapitán. Así que no se termina ahí nomás la vanagloria. Siempre hay uno un poquito más abajo que sigue con el asunto. Porque todo está hecho así. ¿Por qué? Porque el que lo hace es el hombre. Y el hombre vive arraigado en el pecado. Porque parte de la vanagloria personal. A ver lo que puedo lograr. A ver si lo puedo hacer mejor que el otro. A ver si me distingo. A ver si genero, aunque no te lo va a decir, ¿no? A ver si te genero un poco de envidia. Porque yo tengo y vos no tenés. Porque yo sé y vos no sabés. Porque yo puedo y vos no podés. Porque yo voy y vos no vas. ¿No? Está muy escondido el pecado. Muy escondido. Bueno, cuando ahí dice que Cristo nos hizo libre, justamente nos hizo libre de no tener que practicar nuestra vida echando mano del pecado. Y no solo del pecado más atroz, como los vicios, las borracheras, las orgías y todas esas cosas que dice ahí, sino de cualquier otro pecado. No tener que usarlo. Tenemos que saber que Cristo nos hizo libre de eso. Todo lo podemos hacer, por eso Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué era lo que podía hacer Pablo? Y todo lo podía, que Cristo lo fortalecía. Hacerlo sin pecado, sin tener que recurrir a cosas pecaminosas. Pablo podía estar con la gente superior a él y no envidiarla. Podía estar con personas inferior a él, que no entendían, por ejemplo, los Gálatas, y no humillarlos, no sentirse superior como cristiano. Nunca dice él en la carta, hermano, yo soy superior a ustedes porque aprendí, porque me comporto como se debe un cristiano. Nunca lo dice. Siempre le dice hermanos, hermanos. Y acá en el versículo 10 dice, yo confío en vosotros. Es una persona que no está usando la envidia ni la vanagloria. Porque lo puede hacer en Cristo sin tener que utilizar eso, porque sabe que eso es pecado. Mostrarse como el que logró un ministerio, ¿no? Los pastores. Hermanos, tenemos aniversario del ministerio fundado. El Señor nos dio. Y si te lo dio, ¿por qué te jactás como si no te lo hubiera dado? ¿No? Recordando siempre lo que hicieron ellos. El ministerio, la fundación, la obra. Siempre decimos que hacemos la obra del Señor. Bueno, entonces digámoslo así, la obra es del Señor. Nosotros estamos trabajando en la viña del Señor. Es de Él. Y siempre salta ahí y ponen sus nombres. Se eternizan ahí, fundado por el pastor, fundado por el ministro, fundado por el presbítero, fundado por. Eso es vanagloria. Y es pecado. Bien. El ministerio de. ¿No? Y usted pongan el nombre que quiera. Eso es vanagloria, es pecado. Pablo no hablaba así. Bueno. Está pues firme en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Ya lo expliqué, ¿no? El pecado nos tenía esclavo porque lo utilizábamos en todas las áreas de la vida. Personal, familiar, laboral, social, cultural, educativa, en toda área de la vida lo usábamos. Este micrófono me hace ruido. Le voy a pegar. Le pongo la mano y no hace ruido. Le saco la mano y hace ruido. ¿En qué quedamos? Bueno, vamos a agarrarlo con la mano. Compañero. Compañero fiel. Pórtese bien. Bueno. Segundo versículo. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis,
de nada os aprovechará Cristo. Lo que más querían estos engañadores era que se hicieran la circuncisión, porque los gálatas eran todos gentiles como nosotros, no judíos, y por lo tanto los varones no estaban circuncidados, que es una operación que se hace en el miembro reproductor del varón. Y de esa manera se podían hacer judíos. Y le habían dicho, engañosamente, que si eran cristianos debían también hacerse judíos para cumplir la ley y creer en el Evangelio de Cristo, cosa que no es verdad. O cualquier otro mandamiento que nos quieran imponer para la salvación en Cristo. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis de nada os aprovechará Cristo. O sea, lo que hizo Cristo no sirve. ¿Por qué? Porque si ellos se circuncidaban, estaban rechazando la fe, no aceptando lo que Cristo había hecho para salvar a los pecadores. Estaban ligándose otra vez a el cumplimiento de la ley, que tampoco Dios le dijo nunca a nadie que cumplir la ley los iba a salvar. Porque al mismo tiempo que les dio la ley para cumplirla, le dio los sacrificios de animales que tenían que hacer por no cumplirla. O sea que Dios les dijo al mismo tiempo las dos cosas: estos son mis mandamientos y estos son los animales que van a matar porque no los van a cumplir. Entonces, cuando Dios le dijo al pueblo de Israel: esta es la ley por la cual vivirán, el que haga lo que dice la ley vivirá, pero apenas termine de decirles la ley se van a dar cuenta que no la van a cumplir. Así que acá están los sacrificios de animales que tienen que hacer por no cumplir la ley. Les está diciendo al mismo tiempo que no van a cumplir la ley. Les está dando una ley que no van a cumplir. Y por eso les daba los animales que había que matar, porque no iban a cumplir la ley. Así que Dios nunca les aseguró: cumplan la ley y se van a salvar. No, Él dijo: conozcan la ley que yo demandaría a los seres humanos para que no perezcan. Conózcanla. Esta es la ley por la cual el que las haga vivirá. Pero saben que no la van a cumplir. Así que acá están los animales que van a tener que matar por no cumplir la ley. Nunca está prometida la salvación del pecador por el cumplimiento de la ley, en ningún lado. En toda la Biblia no existe eso. Por lo tanto, el que quiere cumplir la ley para salvarse, o ponerla como adicional, el cumplimiento de la ley para salvarse, está rechazando la fe en Cristo, la obra de Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a guardar toda la ley. Cualquier varón que se quería circuncidar, Pablo le está enseñando que estás obligado a obedecer toda la ley todo el tiempo y no fallar nunca. Porque aunque mates el animal que Dios pedía, no, tenés que obedecer. Bueno, pero mato el animal. No, eso no es obedecer. Justamente el animal está indicando que no obedeciste. No, está obligado a guardar toda la ley. Es decir, no puede fallar nunca. Cualquiera que se circuncida, le dice Pablo, no puede desobedecer nunca en ningún punto la ley de Dios. Nunca la puede desobedecer, desde que abre los ojos a la mañana cuando se levanta hasta que se duerme a la noche. Y al otro día lo mismo. Y al otro día no puede desobedecer nunca ninguna parte de la ley. Si desobedece una sola vez, todo fue al tacho de la basura. La única persona que hizo eso se llama Jesucristo de Nazaret. Obedeció toda su vida todos los mandamientos de Dios y nunca pecó. Constantemente Jesús fue obediente, hasta que murió en la cruz. Nunca fue desobediente. Él hizo posible la justicia de la ley, o la justicia de Dios.
Dios demanda ese tipo de vida, si no se va al infierno. Al ser humano Dios le demanda ese tipo de vida y solo Cristo la pudo vivir. Y Dios se la adjudica al que cree. Se la da. Ese tipo de vida se la da al que cree. Nos justifica por la fe en Cristo. Muy bien. Si vos no aceptás eso, no hay manera de justificarse delante de Dios. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído. Muchas veces se dice que los cristianos caen de la gracia cuando cometen un pecado horrible, ¿no? Adulterio, fornicación, borrachera, qué sé yo, estafa, robo. Bueno, si practican esas cosas directamente no son creyentes. Pero un cristiano cae de la gracia porque rechaza la salvación por la fe en Jesucristo y le añade cosas al Evangelio que no son del Evangelio para ser salvo. Entonces, esa persona está mostrando con lo que hace que nunca perteneció a la gracia que le ha regalado Dios en Cristo. Caíste de la gracia, es decir, la gracia estaba ahí delante tuyo y vos te fuiste. No es que era salvo y se perdió, no. Estaba en la gracia de Dios para que vos entres a la gracia de Dios y aunque aparentemente aceptaste la gracia de Dios, luego te fuiste de la gracia de Dios. Pablo no quiere aceptar que los Gálatas estén en esa condición, pero se los tiene que decir. Pues nosotros, por el Espíritu, si está con mayúscula el Espíritu Santo, aguardamos por la fe la esperanza de la justicia. Nosotros, Dios nos llamó, el Espíritu Santo está en nuestras vidas, ha hecho la obra, y el verdadero creyente ha sido perdonado por la obra de Cristo, Dios lo ha justificado por la fe en Jesucristo, y ahora lo que hace ese pecador que está salvado es esperar, es aguardar por la misma fe que lo salvó, la esperanza de la justicia. Es decir, todo lo que tiene incorporado el Evangelio por esa causa que Cristo hizo para ganarnos para Dios. Es decir, Dios me está avisando, por la obra que hizo mi Hijo, yo te salvo. ¿Crees en Jesucristo? Te arrepientes. Si crees en Jesucristo, mi Hijo, yo te salvo. Por la obra que hizo mi Hijo. Ten fe, porque en esa obra está la manifestación de la justicia. Es decir, Dios nos declara sin pecado y vos lo vas a ver. ¿Qué cosa es eso? Vas a experimentarlo por la transformación. Es como subirte a un avión por primera vez y te dicen, vos subite y tenés esperanza que esto te va a llevar en 3 horas a la provincia de Jujuy. Quédate tranquilo. Vos tenés esperanza y ya vas a ver. Yo no sé si usted se subió alguna vez a un avión, yo subí 2 o 3 veces nomás. Pero la primera vez que me subí, el avión subió, se siente como un auto que anda muy rápido, ¿no? Así se siente. Empieza a acelerar. Cuando el avión subió, cuando ya subió a una altura que puede volar tranquilo, no se siente nada. Absolutamente nada. Parece que está quieto. O sea, como parece que está quieto, sin embargo está volando a 900 kilómetros por hora, pero allá arriba parece que está quieto. Que no va a ningún lado, no es como un auto que usted lo ve, que se mueve, roza la rueda contra el suelo. Y entonces parece que no se mueve. ¿A dónde? ¿Dónde estoy? Estoy flotando en el aire, pero esto no se mueve. No, sí que se mueve. Pero no la fricción con el aire, por supuesto, no
no la sentís porque está aislado todo el avión. Y después cuando aterriza, vos decís, ¿cómo llegué acá? Sí, esto ni se movía. Esa sensación se tiene la primera vez, después se pierde, porque por supuesto uno ya repite el subir con el avión, volar y bajar, subir, volar y bajar, subir, volar y bajar, y por supuesto ya sabe. Pero la primera vez se siente, la primera vez que yo volé de Buenos Aires a Comodoro Rivadavia. Son 2.000 kilómetros exactos de Buenos Aires a Comodoro Rivadavia. Y cuando subí, la primera vez que subí a un avión, llegó arriba, empezó a volar, no se sentía nada, todo estaba quieto. Y cuando anuncian que estamos por bajar en Comodoro Rivadavia, yo no podía creer. Habían pasado 2 horas. Y yo había hecho ese viaje antes, mucho antes, por tierra, con camión. Tardamos 3 días para llegar. Y aunque usted lo haga con un auto bastante rápido, lo mínimo que va a tardar es un día. Lo mínimo, si no duerme. Lo mínimo, un día entero, 24 horas. Y el avión lo hizo en 2 horas. Y yo no podía creer. Pero si esto ni se movió. No se movió, pero mira dónde estoy. En Comodoro Rivadavia. Bueno. Entonces Pablo dice, nosotros por la fe somos salvos, por la fe recibimos el perdón, por la fe aguardamos la esperanza de la justicia. ¿Qué quiere decir la esperanza de la justicia? Dios te ha otorgado la justicia de Cristo, es decir, la vida sin pecado, en obediencia absoluta a Dios, te la otorgó Dios. Esa justicia tiene una experiencia dentro, que uno la va descubriendo a medida que va viviendo el Evangelio de Cristo. Esa justicia, ¿saben lo que es justicia? Es no pecar, no equivocarse, no fallar, obedecer a Dios. Eso es justicia. Bueno, la justicia la ganó Cristo, porque Él no pecó, obedeció a Dios, no falló, no tuvo error. Esa justicia de vida, en obediencia absoluta a la ley de Dios, la tuvo Cristo solamente. Y Dios se la otorga al pecador que cree. Esa justicia se va manifestando en nosotros los pecadores. Es una experiencia, es algo que ocurre. No son palabras. Por eso le expliqué lo del avión. El día que usted se suba por primera vez a un avión, va a tener una experiencia que la va a tener una sola vez, porque va a viajar miles de kilómetros en muy poco tiempo. Y cuando baje, no lo va a poder creer. La primera vez, después se le va. Bueno, la justicia de Dios. Pablo dice, esperamos por la fe la esperanza de la justicia. ¿Qué esperanza? ¿Me quiere decir que va a ganar River, que va a ganar Boca? ¿De qué esperanza está hablando? Esperanza de que la justicia que Dios nos ha otorgado se manifiesta. Es decir, ahora no tenemos que usar el pecado para vivir, porque la justicia de Dios tiene una experiencia, tiene una manifestación, tiene algo que ocurre y nosotros lo vamos a percibir a medida que vivimos en el camino del Evangelio. Y es que no vamos a echar mano del pecado para las cosas que vamos a vivir, como lo hacíamos antes. No vamos a echar mano a la envidia, ni la arrogancia, ni la mentira. No vamos a ser perfectos, pero va a haber que no va a querer echar manos a esas cosas. A la vanagloria, a irritarnos unos a otros, a envidiarnos, a querer ser el líder del grupo. No vamos a tener esos deseos. Se van a ir muriendo. Van a ir desapareciendo. En algunos desaparecen más rápido, en otros más lento. Depende del crecimiento y la edificación de cada uno. Si la justicia que Dios nos otorga solamente sirve para el momento en que nos morimos y vamos a la presencia de Dios, entonces la verdad que ¿para qué sirve? Si cuando vayamos a la presencia de Dios no vamos a pecar, porque vamos a estar separados de este cuerpo pecaminoso y de la tierra, del mundo que es pecaminoso.
Acá se tiene que manifestar la justicia de Dios en nosotros. Acá tenemos que perder el deseo del pecado. Acá, no en el cielo. En el cielo vamos a estar separados de eso. Totalmente separados. No hay pecado en la presencia de Dios en el cielo. No lo hay. No existe. Acá existe el pecado. Por lo tanto, acá se tiene... Por eso Pablo dice, por la fe vivimos el tiempo que nos queda en la esperanza de la justicia. Es decir, esperando que ocurran todas esas cosas que tienen que ver con que Dios nos otorgó una vida justa cuando no la teníamos por nosotros mismos. Muy bien, ahora que me la otorgó, vamos a ver cómo funciona. Vamos a vivirla. Y eso es lo que Dios hace todo el tiempo. Ayudarnos a vivir en la esperanza de la justicia que Cristo ganó por nosotros. Los Gálatas habían sido engañados haciéndoles creer que la tenían que ganar en obediencia a la ley. O sea, tenían que ganar en obediencia a la ley lo que nunca van a ganar en obediencia a la ley, que es la justicia. Pablo le dice, la justicia la ganó Jesús para entregárnosla a nosotros, que por la fe esperamos que se vaya manifestando a medida que pasan los días de nuestro peregrinar en la tierra. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús es lo mismo que el avión. Si usted se sube la primera vez y le dice, mira, en 2 horas llegamos a Comodoro. Y yo le dije, el año pasado tardé 3 días para llegar a Comodoro y vos me decís que llegamos en 2 horas. Vos subiste al avión que en 2 horas llegamos. Y bueno, yo tengo esperanza. Me subo al avión y en 2 horas, ¿dónde estoy? En Comodoro. Y al final tenía razón el piloto. ¿Tenés esperanza que va a pasar? Bueno, tenía razón. Ahora, esta esperanza es otra esperanza. Es esperanza de que la vida justa de Cristo se manifiesta en nosotros. ¿Y cómo se manifiesta? Haciendo morir los deseos de la carne, donde la carne quería siempre usar el pecado como forma de vida, aunque sea en lo más mínimo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. La fe que hace las obras por el amor de Dios. Porque la fe está fundada en el amor de Dios, porque la fe está puesta en la más grande obra de amor de Dios, que fue entregar a su Hijo, ¿no? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Muy bien. Y no hay mayor amor que este, que uno ponga la vida por sus amigos, dijo Jesús. Muy bien. Entonces, ahí está la mayor obra de amor. La fe puesta en esa, la más grande de las obras de amor que se pueden llevar adelante, que es la muerte de Jesucristo para salvarnos. La fe obra por el amor, fundada en la obra de amor de Dios y fundada en el amor de Dios y fundada en Dios que es amor. La fe obra fundado en eso, no se aparta de eso, no echa mano de otra cosa que no sea el amor. Y por eso la fe, el que tiene la fe hace las cosas por el amor de Dios, que le ha sido manifestado al pecador de parte de Dios. Vosotros, o sea, tiene todo, la fe tiene todo. Tiene la obra de Dios que ya está hecha, Cristo. Tiene la palabra de Dios que ya está terminada. Y puede hacer todo por la fe en el amor. Vosotros corríais bien. ¿Cuándo corría bien? Cuando Pablo les predicó el Evangelio por primera vez. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Si ustedes creyeron en el Evangelio, como se los prediqué, ustedes lo que tenían que hacer era seguir obedeciendo esa verdad que se les predicó y no mezclar cosas que no son la verdad del Evangelio. Esta persuasión de que alguien los convenció, un engañador, no procede de aquel que os llama. Claro, la persona que los convenció de creer otra cosa, no la envió Dios, está diciendo Pablo. No es un enviado de Dios, porque los que habían ido a engañar a los Gálatas decían estar hablando en nombre de Dios, ser ministros de Dios, lo cual no era cierto. Eran judaizantes, se les llamaban, querían volver a meter el judaísmo en el cristianismo. Esta persuasión no procede de aquel que os llama. El que los llamó a ustedes es Dios. Dios no puede estar engañándote y diciéndote la verdad al mismo tiempo. Dios no es así.
Dios solo habla verdad y nunca persuade de engaño. Un poco de levadura leuda toda la masa. Pablo le dice que si ellos no se apartan de ese engaño que les provocaron, todos van a volver a la práctica del pecado como forma de vida. Un poco de levadura, nada, ni una sola mentira puede haber en la predicación del Evangelio, ni una sola, ni una suposición extraña, rara, no, bueno, algunos que dicen la visión que Dios me mostró para el 2025, porque ya el 2024 ya se nos está yendo. ¿En qué mes estamos? El 8, ¿no? Quedan 4 meses después de este, no queda mucho. Así que alguno va a aparecer por ahí de la gran visión de Dios para este ministerio y para el otro ministerio, y ahí van a salir los predicadores, ya se viene el fin de año. La visión para el año 25, te van a decir, el año 25, profético, multiplicador, prosperar, grandeza, todo lo que se comió la langosta, el pulgón del 2024, a Milei le dirán pulgón. Langosta se comió todo, nos sacó toda la plata del bolsillo, eso seguro. Entonces van a decir que el 2025 es tiempo de cosecha, de prosperidad, de abundancia, porque claro, después de toda la miseria que nos hicieron pasar, y las incomodidades, y las opresiones, te van a decir que viene la buena. Porque lo vieron en una visión que Dios les mostró. Son todos predicadores falsos. Bueno. Si se acepta una sola mentira, todo se va a llenar de mentira. Un poco de levadura leuda toda la masa. Una sola mentira que aceptes cuando te predican el Evangelio va a hacer que aceptes 2, 3, 4, 5, 100, 1000 mentiras que te digan. Y el que predica no se puede dar el atrevimiento de decir algo que no es verdad. Más vale que no diga nada. Que Dios tiene quienes pueden predicar su nombre. Pero si va a decir algo que es falso, que no predique. Que no moleste, que no estorbe, como dice Pablo acá. ¿Quién los estorbó? Yo confío respecto de vosotros en el Señor. Ve que Él no se hace el grande. No, yo confío en ustedes. Confía en que van a aceptar la verdad cuando se las vuelva a decir. En eso confío. Van a aceptar lo que les digo. Porque sé cómo son ustedes, porque yo les prediqué el Evangelio. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, sin el Señor no, que no pensaréis de otro modo. ¿De otro modo qué? De otro modo distinto de lo que Él les está diciendo. Ustedes escucharon el Evangelio, yo se los llevé la primera vez, y sabían que eso era verdad. Bueno, yo sé que ustedes van a poder seguir en esa verdad. Y no pensar de un modo distinto que los lleve a una cosa engañosa y permanecer ahí. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba, el que los perturbaba era los que le habían llevado el engaño, mas el que os perturba llevará la sentencia. ¿Sabe lo que es la sentencia, no? Es el castigo por haber hecho lo malo. Por eso hay sentencia, si no hay absolución. En un juicio hay sentencia porque se castiga el delito. Pero si hay absolución, es decir, te declaran inocente, no hay ninguna sentencia porque no hay ningún castigo. Si hay sentencia es porque se hizo lo malo y se va a castigar con una condena. El que los perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. No importa qué alto nivel pretenda tener, oficio o nombramiento pretenda tener el que los perturbó, porque se hacían pasar por apóstoles de Cristo y no lo eran. Se hacían pasar por maestros de la palabra y no lo eran engañadores. Y Pablo dice, no importa quién sea, ese hizo lo malo dentro del cuerpo de Cristo en la iglesia y llevará la sentencia porque será castigado, por supuesto de parte de Dios. Les está diciendo, esa persona que hizo eso
Dios tiene un castigo para esa persona. Muy severo. No se pongan ustedes a la par de una persona que está en la mira de Dios para ser castigada. Salgan de ahí. Salgan de esa enseñanza falsa. Rechácenlo. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, porque le decían, Pablo, vos no nos dijiste que había que circuncidarse. Y no les dije porque no es necesario, dice Pablo. Por eso no se los dije. Pero pretenden que lo haga. No lo voy a hacer. Hermanos, si yo aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco entonces persecución todavía? Porque lo perseguían a Pablo. ¿Quién lo perseguía? Los judíos. Los judíos que no se convertían a Cristo perseguían a Pablo porque pensaban que estaba apartando del judaísmo a los judíos. Y los estaba haciendo blasfemar a los judíos que creían en Jesucristo. Por eso lo querían matar. Porque estaba apartando a nuestros paisanos judíos de la fe judía. No. El evangelio no era apartar a los judíos de la fe judía, sino anunciarles a los judíos lo que todavía faltaba que supieran en cuanto a la fe en Dios. Y era que Jesús era el Mesías prometido por Dios. Y que debían poner toda su confianza en Él, en Jesucristo. Era el anuncio de lo que Dios había avisado en el Antiguo Testamento. Ya se había cumplido, ese es el Evangelio, el cumplimiento de lo que Dios había anunciado en el Antiguo Testamento y que ahora había hecho Jesucristo en la vida en la tierra. No era apartar a los judíos de la fe. Al contrario, era ayudarlos a completar lo que les faltaba. Y entonces, ¿por qué me persiguen? Dice Pablo. Yo no predico la circuncisión, por eso me persiguen los judíos. Los judíos inconversos. En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Muy bien, si yo no predico la cruz, entonces predico la circuncisión. Y entonces los judíos no tendrían que perseguirme. Pero resulta que los judíos inconversos me persiguen. ¿Por qué? Porque predico el evangelio de la cruz de Cristo y no predico la circuncisión ni la obediencia a la ley. Porque no es eso el evangelio. Verso 12. Ojalá se mutilasen los que os perturban. Esos que los perturbaban eran judíos que querían mezclar el judaísmo con el evangelio y obligaban a los cristianos a volverse al judaísmo circuncidándose. En este versículo Pablo dice, ojalá se mutilasen los que os perturban. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que ojalá se cortaran el miembro entero. Mutilar significa quitar una parte del cuerpo. ¿Por qué? Dice Pablo esto. Porque de esa manera no podrían mostrar si estaban circuncidados o no. ¿Por qué? Porque no tendrían miembro. Miembro reproductor. Ojalá se lo cortaran todo, dice Pablo. Y se dejan de molestar. Durísimo. Muy duro. Ojalá se castraran. Todo. Y entonces, ¿qué me vas a mostrar si te castras todo? ¿A dónde está tu circuncisión? ¿A dónde está la incircuncisión? Se fue al extremo. Sí, se fue al extremo. Pues sí, no, basta, termínenla porque no sirve de nada. Tanto no sirve de nada que si no tuvieran nada sería mejor, dice Pablo. ¿Eh? Ojalá se mutilasen los que os perturban. Terrible. Porque vosotros, hermanos, y hoy en día hay que también ser severo cuando alguien quiere agregar cosas al evangelio que no son del evangelio. Y son estupideces. Tonterías. Quieren el poder del evangelio con cosas armadas con el poder humano, como ya les lo dije el otro día. Días especiales, días de liberación, las campañas son de milagro.
Después las otras campañas son de sanidades, las otras son de liberación, las otras campañas de romper maldiciones, las otras de prosperidad, días particulares en un lugar, personas particulares especiales, profetas especiales, apóstoles especiales, predicadores especiales, evangelistas especiales. Que todo eso es exactamente lo mismo que le hacían a los Gálatas. Le querían hacer creer que el poder del evangelio dependía de algo humano. No. A nosotros nos salvó el poder del evangelio, porque el evangelio es poder de Dios para salvación. El poder del evangelio nos salvó. La obra que hizo Cristo, el poder de la obra que hizo Cristo, eso fue lo que nos salvó. Jesús desplegó el poder salvador cuando murió en la cruz. Y resucitó. Y el poder para salvar empezó a hacer su trabajo. Desde Adán hasta Cristo y de Cristo hasta aquí y hasta donde siga la humanidad. Él fue el que desató el poder, el Hijo de Dios. No nosotros los humanos. ¿Qué vamos a hacer nosotros si nos morimos? ¿Y después qué hacemos? Si estuviera en nosotros. Te quedás sin poder. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, para darle gusto a la carne, o hacer lo que quiero, sino servíos por amor los unos a los otros. La mejor manera de entender y usar la libertad que Cristo nos dio es servirnos los unos a los otros los creyentes. Ahora, en cualquier cosa no, Porque algunos dicen, bueno, ¿por qué no me venís a cebar mate? Porque tengo mucha ropa que planchar, ¿no? Vení a casa, hermano, y bueno, tenés que servirnos unos a los otros. No, ese servicio no. Otro dice, vení a cortarme el pasto porque estoy atareado, y ya que sos mi hermano, cortame el pasto. Ni siquiera le quiere pagar. No, ese tipo de servicio no. El servicio que tiene que ver con edificarnos los unos a los otros. O sea, a ver, ¿cómo hago para que mi hermano crezca, se fortalezca, se afirme, tenga fe, crea en Jesucristo, tenga hambre, verdaderamente hambre de leer la Biblia y de entenderla, ayudar a que crezca, a que edifique su vida en Cristo? A eso. A que no caiga en pecado, a avisarle que no haga tal cosa, explicarle por qué a Dios no le agrada esto, qué es lo que sí le agrada a Dios y a Cristo y por qué debe hacerlo y seguirlo. Ayudar a la edificación del cuerpo de Cristo, que son mis hermanos. En ese servicio. Servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. ¿Qué estaban haciendo los Gálatas? ¿Por qué dice Pablo que se mordían y se comían? Porque seguramente en la congregación, desde que aparecieron esos judaizantes falsos, algunos Gálatas habían aceptado circuncidarse, seguramente, y otros no habían aceptado circuncidarse. Y por lo tanto aparecieron roces, pleitos entre los Gálatas. Algunos decían, sí, esto lo podemos hacer, los otros decían, no, no lo podemos hacer. Y bueno, se hizo un desorden por aceptar lo que estos judaizantes decían, estos falsos. Ya estaban empezando los pleitos entre los Gálatas, en vez de estar en armonía, en una comunión santa de amor, de fe, donde se ayudaban unos a otros a crecer. Había ya rivalidades. Por eso Pablo le dijo, por una cosa que creyeron, todos se van a empezar a practicar lo pecaminoso. Un poco de levadura leuda toda la masa. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Si siguen así, van a terminar, bueno, que apostatando de la fe. Van a terminar negando a Cristo.
Digo pues, versículo 16, andad en el Espíritu, que está con mayúscula, el Espíritu Santo, y no satisfagáis. ¿Se imagina que el que se había circuncidado se pavoneaba delante de los otros y dice, ahora yo soy un cristiano verdadero, un judío verdadero porque estoy circuncidado? Y los otros que no se habían circuncidado decían, pero ¿este qué le pasa? Ahora dice que es mejor cristiano que los demás. Ahora dice que hasta se quiere poner en líder, en mandamás. Solo porque se circuncidó. Y bueno, todo eso empezó a ocurrir. O quería tener autoridad sobre los demás en cuanto a doctrina, palabra, enseñanza, porque se había circuncidado. ¿No? Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, la grandeza, ¿no? La superioridad por encima de los demás. Yo soy obediente y vos sos desobediente. Hermano, obedecé para tu bien. Agradá a Cristo. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu Santo. Y el deseo del Espíritu Santo es contra el deseo de la carne. Y estos se oponen entre sí, no andan juntos. Lo que el Espíritu Santo quiere que hagamos es la pura voluntad de Dios. Y lo que la carne quiere es la desobediencia a la voluntad de Dios. O sea, siempre están contrarios. Estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Nosotros queremos siempre lo que la carne nos impulsa a hacer, que es, obviamente, tiene práctica pecaminosa. Pero el Espíritu Santo no tiene ninguna práctica pecaminosa en su voluntad, porque es Dios y porque hace pura y exclusivamente lo que es de Dios. Y el Espíritu Santo que está en nosotros nos lleva, nos impulsa, nos mueve, nos convence a hacer la voluntad de Dios, para que no hagamos lo que queremos, porque si somos dejados a hacer lo que queremos, siempre vamos a elegir algo para hacer en satisfacción a la carne, a nosotros mismos, y siempre va a ser utilizado el pecado en mayor medida, en menor medida, disimulado o como quiera que sea. Por eso el Espíritu Santo se opone a nuestra voluntad, para llevarnos a hacer la voluntad de Dios. Pero si soy guiado por el Espíritu, no estás bajo la ley. Claro, porque si el Espíritu es el Espíritu Santo es el que me guía a hacer la voluntad de Dios, no necesito la ley como guía. Necesito la ley como conocimiento de la voluntad de Dios, pero no como guía, no como fuerza que va a provocar en mí la obediencia, sino simplemente como conocimiento. ¿Amén? Bueno. Por ejemplo, antes cuando no había semáforos, no se había inventado, había un policía de tránsito en las esquinas. En las esquinas de mucho tráfico había un policía de tránsito. Y el policía le decía quién tenía que pasar y quién tenía que parar. Ya sea persona, automóvil, carreta, bicicleta, lo que sea. Entonces el policía decía alto y al otro le decía avance. Ahora no hace falta un policía de tránsito en cada esquina. ¿Por qué? Porque está el semáforo. Nos han enseñado cómo funciona el semáforo y con solo 3 colores de luces sabemos que al verde yo puedo pasar, al rojo me tengo que detener. Y al amarillo tengo que tener precaución. Cuidado. Tengo que esperar a ver qué color sigue. Bueno, entonces, no necesito la fuerza del policía que me diga, quédese quieto. ¿No? Es un sistema distinto. Muy bien. Ahora, la ley yo la tengo como conocimiento. Así como los colores del semáforo yo los conozco. Y la obediencia
el conocimiento de los colores del semáforo me ayudan a saber qué es lo que tengo que obedecer. Pero la fuerza de la obediencia a ese semáforo está dada por una enseñanza previa, ¿no? Entonces, ¿necesito el conocimiento de la ley? Sí, porque me entero cuál es la voluntad de Dios. Pero la fuerza para hacer esa voluntad de Dios está en el Espíritu Santo de Dios. No está en la ley. La ley es solo para el conocimiento. Y entonces me es más fácil, cuando el Espíritu Santo me convence, me empuja, me guía a la obediencia a Dios, estar seguro de cuál es el paso que estoy dando. ¿Sí? Para yo obedecer al semáforo, primero me tuvieron que enseñar lo que es el semáforo. Cuando me enseñaron que el rojo era para parar, entonces después yo cada vez que voy por la calle veo rojo y paro. Pero previamente me enseñaron. Entonces, ¿para qué está la ley? ¿Para tener la fuerza de la obediencia? No, está para conocer qué cosa hay que obedecer, pero no para hacerlo. Con la ley me entero qué cosa está en la voluntad de Dios. Y con el Espíritu Santo tengo la fuerza de obedecer eso que está en la voluntad de Dios. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley. No tenés la dependencia de la obediencia a la ley, porque eso lo hace el Espíritu Santo. Porque la ley no tiene la fuerza para hacerte obedecer. No la tiene. Ni siquiera las leyes de los hombres se obedecen. Y están ahí para ser obedecidas. Todo el tiempo las están violando. No tiene la fuerza, no la tiene. Es simplemente para conocer. Entonces cuando violaste la ley, te agarra la justicia, te dice usted violó la ley, listo, va a tener que pagar. Bueno, está bien. Pero la ley estaba para que supiera que no debía hacerlo. Entonces la ley está para conocer cuál es la voluntad de Dios. Y el Espíritu Santo es la fuerza motivadora, impulsora, guiadora, para que hagamos esa voluntad. Y manifiestas son las obras de la carne. Cuando se practica el pecado, se practican estas cosas. O sea, se vive todo el tiempo bajo ellas. Y nunca nos apartamos. Entonces, Pablo les da que las obras de la carne son fáciles de detectar. Las obras de la carne son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, son todas cosas que tienen que ver con la inmoralidad sexual. Idolatría, hechicerías, esto es cosas ocultas, porque en la idolatría hay demonios atrás de la idolatría, y en la hechicería ni te cuento. Enemistades, estos son manifestaciones de las personas como éramos antes, vanagloriosos. Enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones. Es la mala relación entre las personas que algunas veces se manifiestan, algunas veces se exasperan, se hacen muy graves, se llegan hasta matar a la gente por envidia, por pleitos, por celos, por todo ese tipo de cosas. Herejías, es decir, mentiras acerca de Dios. Envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, son muchas más, y otras que derivan de estas, y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, ni se les ocurra volver a practicar estas cosas, está diciendo Pablo. Acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes. ¿Antes cuándo? Cuando les predicó el Evangelio por primera vez. Ustedes vivían en esas cosas, practicando esas cosas. Ahora que han aceptado a Cristo, que creen en el Hijo de Dios, ahora hagan morir esas cosas. ¿Se acuerdan que se los dije?
antes, cuando les prediqué por primera vez. Porque muchos de ustedes y todos los gentiles vivían así. En borracheras, en orgías, en adulterio, en fornicación, en idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, envidias, celos, contiendas, disensiones, iras. Los que practican esas cosas y nunca las abandonan, es porque no han heredado el reino de Dios. Ustedes no las practiquen, no vuelvan. ¿Por qué les advierte de esto? Porque si le creen a esos engañadores, Pablo sabe que van a volver fácilmente a eso. Porque se van a apoyar en obedecer la ley de Dios y no van a poder, y obviamente van a terminar perdiendo todos los deseos y las ganas de agradar a Dios. Y se van a volcar a la práctica del pecado muy fácilmente. Los que practican tales cosas, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero el fruto del Espíritu Santo es, ahora se los va a nombrar Pablo, esto es lo que tiene que empezar a manifestarse en sus vidas porque ustedes tienen el Espíritu Santo que Dios les ha dado por la fe en Jesucristo su Hijo. Pero el fruto del Espíritu Santo es lo que se va a empezar a manifestar en sus vidas. Lo otro va a empezar a morirse. Las obras de la carne van a empezar a morirse. Y va a empezar a manifestarse en sus vidas lo que el Espíritu Santo hace. Provoca, genera, hace aparecer. ¿Qué cosas? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. El fruto del Espíritu Santo hace la voluntad de Dios en nosotros, pura y santa. Por supuesto que no somos santificados por completo en un solo día ni en un solo instante. Pero eso es lo que el Espíritu Santo siembra y hace crecer y avanzar en nosotros. El amor lo va a perfeccionar, el gozo lo va a perfeccionar, la paz la va a perfeccionar, la paciencia la va a perfeccionar, la benignidad la va a perfeccionar, la bondad la va a perfeccionar, la fe la va a perfeccionar, la mansedumbre la va a perfeccionar y la templanza del Espíritu Santo la va a perfeccionar. Y puse la palabra perfeccionar a propósito porque uno no puede tener el 100% de todo el fruto del Espíritu Santo en un solo instante y en un solo día. Como bien dice, es un fruto, es algo que está en crecimiento. No es total y absoluto, porque somos pecadores redimidos por la sangre de Cristo y en una transformación constante, permanente, continua. Y esto crece en nosotros. Pero si no te dicen cuál es el fruto, vos tampoco sabés cómo es la planta, ¿no? Bueno, eso es lo que en nosotros el Espíritu Santo provoca, nos lleva todo el tiempo a esto, y por lo tanto, contra esto no hay ley. ¿Por qué? Porque tiene que ver exactamente con la voluntad de Dios. Lo que el Espíritu Santo hace en nosotros y provoca como fruto es exactamente de acuerdo a la plena, santa y pura voluntad de Dios. Por lo tanto, no hay ley que pueda decir que alguna de estas cosas es pecado en nuestra vida. ¿Qué cosas? Las que se nombran ahí. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Ninguna de estas cosas es pecado. Vivida en la vida del creyente no tienen pecado. Las otras cosas, las de la carne, tienen pecado. Estas no. Contra tales cosas no hay ley. Nadie te va a acusar. Puede ser que no te entiendan, puede ser que no te comprendan, como no lo entendieron y no lo comprendieron a Cristo que tenía todo esto. Y lo acusaron de pecador, blasfemo, engañador, mentiroso, endemoniado, hijo del diablo, ministro de Satanás. ¿De qué no lo acusaron? Bueno, que no lo entiendan es una cosa. Pero que haya algo pecaminoso en estas cosas no las hay, porque es fruto del Espíritu Santo de Dios. Por lo tanto, esos frutos son todos santos. Y van a ir creciendo en nosotros.
Y las obras de la carne, Pablo dice, son manifiestas, no hace falta que te diga, ya se conocen, tenés que hacerlas morir, no practicarlas. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Los que son de Cristo, cuando hemos aceptado a Cristo, hemos puesto nuestra fe y nuestra confianza en Él, a nuestra carne con todos los deseos la hemos clavado en la cruz. Y eso quiere decir que hemos tomado la decisión de que todo eso que la carne quiere y que nosotros sabemos muy bien cómo le agrada, estamos de acuerdo con Dios que se tiene que morir. Por eso lo hemos clavado. Hemos crucificado nuestra carne con todos los deseos que la carne tiene. Sabemos que se tiene que morir. Tiene que perder fuerza, como algo que se muere. Todos los deseos de la carne los conocemos, los hemos practicado. Todavía la carne los tiene. Pero nosotros los hemos crucificado. Es decir, queremos que se mueran. Queremos que se eliminen. Y por lo tanto, vamos a ser guiados por el Espíritu Santo a hacer la voluntad de Dios y dejar de practicar el pecado. Por eso tenemos la ayuda de Dios, del poder del Evangelio, la palabra, Jesucristo el Señor, el Espíritu Santo en nosotros, el estar congregados, amonestarnos los unos a los otros, edificarnos los unos a los otros. Si vivimos por el Espíritu, ¿por qué vivimos por el Espíritu? Porque el Espíritu fue el que nos convenció de juicio, de justicia y de pecado cuando nos predicaron el Evangelio. Y por tanto el Espíritu Santo nos ayudó al arrepentimiento provocado por la benignidad de Dios, a tener la fe al escuchar la palabra, porque se hizo viva en nosotros, y creer en Jesucristo. Vivimos por el Espíritu. Él hizo la obra para llevarnos a Cristo. Jesús le dijo a los discípulos, yo me voy y el Espíritu del Padre vendrá y tomará de lo mío, tomará a los que son míos y se los va a hacer saber. Es decir, va a tomar de entre los pecadores aquellos que son míos y ustedes van a saber que son míos porque se van a convertir. El Espíritu Santo hará eso. Y me glorificará. Si vivimos por el Espíritu Santo, andemos también por el Espíritu Santo. Dejemos que Él nos guíe. Seamos sensibles. Dejémonos enseñar por el Espíritu Santo de Dios, que va a usar siempre la Escritura. Y nunca una cosa berreta armada por los hombres. Va a usar siempre la Escritura. El Espíritu Santo tiene la Escritura que Él mismo inspiró a los escritores de la Biblia. Y va a andar en ella y nos va a enseñar con ella. Y va a manifestar su poder con esa verdad. Siempre están unidos el Espíritu Santo y la verdad de las Escrituras para hacer la obra que el Espíritu Santo hace. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu de Dios. El último versículo. No nos hagamos vanagloriosos. Soberbio, ¿no? Altivo. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. El que anda en el Espíritu, dice Pablo, no se hace vanaglorioso. Quiere que Dios lo haga humilde. Por lo tanto, el que anda en la carne es alguien que irrita a los demás. Y envidia, siembra envidia y siembra irritación. Mire que la envidia no hace falta que te la digan con la boca. La envidia la gente la tiene adentro del corazón y no la manifiesta. A veces sí, a veces no, depende. Pero hay muchas cosas que se pueden envidiar de otra persona. Y dice ahí que la envidia va asociada con un corazón irritable. Y el corazón irritable no es solamente el que te muestra los dientes, sino el que no quiere tu bien. El que no quiere que vos crezcas en Cristo, el que no quiere que conozcas a Cristo, el que no quiere que tengas gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. El que no quiere verte crecer en Cristo.
es un vanaglorioso. Gloria a Dios. Y eso era lo que pasaba con los que se habían metido a la iglesia entre los Gálatas y les decía que tenían que circuncidarse. No los dejaban crecer en Cristo. Los estaban arruinando. Muy bien. Gloria a Dios. Vamos a orar antes de terminar el programa. Repita una oración conmigo y diga de esta manera: acérquese a Dios por medio de su palabra, creyendo y confiando de que Dios le aceptará, porque usted tiene un corazón arrepentido, verdaderamente arrepentido, y se acerca a Dios por medio de la obra de su Hijo Jesucristo, creyendo y confiando en que Él le rescató a usted como pecador, a mí como pecador, y a todos los pecadores que Dios ha rescatado y rescatará. Diga así: Padre Celestial, en este día oí tu palabra y yo confieso que Jesucristo es el Señor. Y creo en mi corazón que Dios levantó a Jesús de entre los muertos. Señor Jesús, te pido perdón por todos mis pecados. Reconozco que soy pecador y tú eres el único Salvador. Te ruego que me des tu Espíritu Santo y anotes mi nombre en el libro de la vida. Y renuncio a Satanás, a los demonios, al pecado, al mundo, a la enfermedad y a la muerte. Y te doy gracias, Padre Santo, por Jesucristo tu Hijo, mi Salvador. Amén y amén. Padre que estás en los cielos, te damos gracias en el nombre de Jesús por este tiempo que hemos podido leer tus palabras, meditar en ellas, recordar lo absolutamente poderoso de la obra de Jesucristo tu Hijo para salvación, y a confiar en Él y en su obra. Gracias porque Jesucristo hizo la obra de la redención, del rescate, del perdón, de la vida eterna, del poder llegar a la resurrección de entre los muertos para gloria y no para perdición. Te rogamos, Señor, que escuches la oración del afligido, del que está solo, abandonado, que lo imposible le ha acercado por todas partes y no ve salida a su problema. Que pueda confiar en Dios, en Jesucristo su Hijo, y en la obra que Cristo hizo para salvarnos. Y que pueda confiar que su clamor es oído si su corazón es realmente arrepentido. Y que Dios puede obrar en cualquier imposible. Gracias te damos, Señor, por poder anunciar tu evangelio. Y todo aquel que crea será salvo, dice la Escritura. Así lo creemos y por eso lo hacemos, porque tú eres fiel en lo que dices. Amén y amén. Muy bien, audiencia, le invitamos, no se quede con solo escuchar la radio, congréguese. Nosotros estamos aquí, le invitamos todos los días jueves, todos los días domingo, a las 4 de la tarde, repito, seguimos con el horario del invierno, jueves y domingo, 4 de la tarde, en Merlo Norte, en la calle
Santa Fe 2540. Para llegar a este lugar fácilmente, vaya a la estación de ferrocarril de Merlo, ubique la barrera, en donde termina el andén de la estación de Merlo hay una barrera. En esa barrera del lado norte empieza la calle Solanet con S de oso. En la esquina está el nombre de la calle. Siga por Solanet 8 cuadras y va a llegar a la calle Santa Fe. Cuando llegue a Santa Fe, que cruza, doble a su mano izquierda. La cuarta casa desde la esquina es Santa Fe 2540. El número está escrito en el buzón del correo y hay un portabicicleta que dice Buenas Nuevas y debajo de Buenas Nuevas dice Santa Fe 2540. Es fácil encontrar el número. Además hay varios pinos en el jardín, no en la vereda. En la vereda no tenemos árboles. En el jardín adentro hay varios pinos y uno de esos pinos es alto, muy alto y finito. De esa manera se va a ubicar fácilmente, sin equivocarse, de que está en esta dirección. Santa Fe 2540, Merlo Norte, jueves y domingos, 4 de la tarde, para escuchar la palabra de Dios, para crecer en la gracia de Cristo, para edificar nuestra vida, para conocer lo que es agradable al Señor, como dice la Escritura, y poder ser edificados en la gracia. Gloria a Dios. Muy bien. Recuerde que usted puede colaborar con la radio con una ofrenda de amor, voluntaria, de fe, para seguir adelante, anunciando el Evangelio a toda criatura, y el que creyere será salvo, dijo el Señor, y el que no, será condenado. Así que una gran tarea, gigantesca, titánica, que no termina nunca, sino solamente cuando Cristo vuelva a este mundo. Mientras tanto, hay que anunciar su nombre, como el nombre del Salvador, el nombre del Hijo de Dios, y el nombre de aquel que resucitó de entre los muertos para salvarnos. Así que usted puede colaborar con la radio, puede hacerlo llegando aquí los días jueves, los días domingo, estar con nosotros en la reunión, participar, orar. Bueno, si no tiene dónde congregarse, por supuesto, nuestro deseo es que aquí permanezca, se quede y crezca. Y no permita que nadie le perturbe o lo distraiga en cuanto a la verdad del Evangelio de Cristo, sino que edifique su vida, que crezca, que sirva al Señor, que le honre todo el tiempo, a tiempo, fuera de tiempo. Así que le invitamos. Puede dejar su ofrenda también en el buzón del correo, donde se echan las cartas. Si usted viene por aquí en otro día que no sea el día de reunión o el horario de reunión, bueno, puede dejar su ofrenda en un sobre, en un papel cerrado, y lo echan en el buzón como si fuera una carta. Y también puede depositar en una caja de ahorro del Banco Galicia, que está habilitada para que cualquiera deposite. Voy a darle el número ahora. Puede buscar cualquier sucursal del Banco Galicia en su ciudad o lugar donde usted vive o trabaja. Cualquier sucursal usted puede utilizar para depositar en esta caja de ahorro su ofrenda para la radio. Anote el número, yo se lo voy a pasar, y de esta manera, con solo el número, acercándose a la sucursal y hablando con cualquier empleado, usted le dice ayúdeme quizá no lo sabe hacer o nunca lo hizo. Es muy sencillo, no va a tardar ni 5 minutos porque es muy fácil. Simplemente tiene que usar el número en la pantalla, o si no en la ventanilla. Cuando quizás si el empleado no tiene mucho trabajo, le va a decir, bueno, venga que lo hacemos por ventanilla, y lo hace el empleado, y si no, le va a ayudar a hacerlo en la pantalla del cajero. Es muy fácil, son 2 o 3 pasos y nada más. Y por supuesto colocar el depósito en billete, ¿no? Así que anote el número
de la Caja de Ahorro del Banco Galicia. El número es 40 58 92 25 05 92. Repito, Caja de Ahorro en pesos, Banco Galicia, donde usted puede depositar su colaboración, su ofrenda de amor, de fe para la radio. El número de la Caja de Ahorro es 40 58 92 25 05 92. Muy bien, gracias por habernos acompañado en el programa. No se olvide que tenemos reunión, no falte, jueves y domingo 4 de la tarde.